de conservación lo veamos más adelante. ¿De acuerdo? Entonces, si no lo han descargado, pues procuren descargarlo, si no ahorita, después de clase, y lo leen con mucho cuidado, por favor, para que no tengan ningún problema el próximo día viernes. Bien, vamos a empezar. Espero que hayan leído en su texto el inicio del capítulo número 3 de su libro de mecánica de fluidos, en el cual nosotros pues vamos a revisar una serie de ecuaciones que ya sabemos, que ya las conocemos, pero solamente las hemos manejado para algo que le llamamos sistema. Y ahora este sistema lo vamos a aplicar a un concepto de ingeniería que se llama volumen de control. Entonces, estas ecuaciones son 5. Es la ecuación de conservación de la masa, la energía formada por 2, primera y segunda ley de la termodinámica, la cantidad de movimiento y el momentum de la cantidad de movimiento. Ya clase pasada les indicaba yo cuál es su forma de cada una de ellas. Entonces, ahora lo más importante solo es recordar pues cuál sería su forma básica, ¿no? ¿Por qué es necesario esta herramienta de llevar estas ecuaciones fundamentales de un sistema a un volumen de control ahora? Bien, principalmente porque en un sistema lo que nosotros vamos a tener siempre es una masa bien definida, bien que no se va a cambiar nunca. Esa masa la vamos a seguir por todos lados y vamos a ver qué es lo que pasa con ella. Nosotros en ingeniería no podemos hacer eso. Tenemos que tener nuestros elementos muchas veces estáticos, y lo que vamos a analizar ahora es qué es lo que pasa por esos elementos, por esos dispositivos mecánicos, y cómo lo vamos a aprovechar o cómo lo vamos a conseguir de alguna manera. Bien, las ecuaciones fundamentales ya las recordábamos. Ecuación de conservación de la masa, dice que la masa no se crea ni se destruye, solamente se transforma en su forma más peyorativa. Sin embargo, la forma que nosotros tenemos de saber siempre es que la rapidez de crecimiento de la masa contenida en un sistema es nulo, ¿no? Esta expresión significa rapidez de crecimiento de una masa en un sistema es nulo. Para la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento, pues utilizamos la segunda ley de Newton, que dice que fuerza es igual a masa por aceleración. Esa es la forma corriente. Nosotros lo que sabemos es que la sumatoria de todas las fuerzas externas que actúan en un sistema siempre van a ser debidas a la rapidez de crecimiento de la cantidad de movimiento. Así es como nosotros leemos esta expresión, ¿no? Sumatoria de fuerzas externas que actúan en un sistema son iguales a la rapidez de crecimiento de la cantidad de movimiento. Y la última es el de momentum de la cantidad de movimiento, que dice que va a ser esas fuerzas generadas en un sistema. Si nosotros tenemos un punto de apoyo, es decir, un brazo de palanca hasta esa fuerza, pues vamos a tener como consecuencia un giro. Ese giro lo vamos a interpretar nosotros como el momentum de la cantidad de movimiento. Esta parte es extremadamente importante en las turbomáquinas porque es el principio de funcionamiento de todas ellas, de todas las bombas, de todas las máquinas rotodinámicas, no solo las bombas, los compresores, las turbinas y etcétera. Y la última ley que nos falta pues es la de la conservación de la energía, que nace a partir de la primera ley de la termodinámica, en la cual nosotros sabemos que las variaciones de calor menos las variaciones de trabajo siempre van a dar como consecuencia una transferencia de energía.
esa transferencia de energía, pues nosotros la vamos a tener que aplicar ahora y la vamos a aplicar a nuestro volumen de control. Y la última ley que viene siempre acompañada con esta, pues es la segunda ley de la termodinámica, ¿no? Todo lo que nosotros hagamos, absolutamente todo que hagamos en la naturaleza, nos va a traer como consecuencia un incremento en la entropía. Este incremento de entropía, pues hay que tener mucho cuidado, porque ahora ya estamos viviendo las consecuencias de no haber previsto esto. El calentamiento global de la Tierra, debido al desecho tan grande de energía que estamos echando todos los días al medio ambiente, pues ha provocado que el incremento de esta propiedad, entropía, sea enorme. Y ahora hemos alterado considerablemente, el medio ambiente. Entonces, es importante que nosotros tengamos presente estas leyes, porque ellas son las que nos van a permitir a nosotros aplicarlos ahora a un volumen de control. Bien, el volumen de control, como ya les decía anteriormente, va a ser una región del espacio bien definida, y sobre esa región del espacio va a pasar algo. Ese algo que pasa es una masa. Por ejemplo, mi máquina, mi elemento mecánico acá, sería esta tobera. En esta tobera, su principal función sería, a través de un cambio en la sección transversal, incrementar la energía cinética del fluido. Entonces, del fluido que va a pasar a través de ella. Entonces, mi volumen de control ahora va a ser la tobera. Todo lo que cubre a ese volumen de control, nosotros le vamos a llamar superficie de control. Entonces, en esta tobera entra una cierta cantidad de masa y sale a través de ella la misma masa, pero con propiedades diferentes. En este caso, en esta tobera, lo que nosotros logramos es un incremento en la energía cinética. El volumen de control va a ser entonces aquí mi tobera. El sistema sería el flujo de masa que yo tengo en un cierto tiempo t. Este flujo de masa que entró, lo voy a seguir todo el camino, toda su trayectoria para ver qué es lo que pasa con ella. Yo también puedo tener un volumen de control móvil, por ejemplo, un barco. Este barco es un volumen de control, pero si se dan cuenta, como el barco se está desplazando en un medio, pues entonces yo ahora voy a seguir el barco a través de ese medio, que es el mar. Entonces mi volumen de control en este caso es un volumen de control que se mueve. ¿Lo podría interpretar como un sistema? Pues sí. El problema es que este barco, para que se mueva, está consumiendo una cierta cantidad de energía y está desechando otra cantidad de energía. Por lo tanto, la masa contenida en un inicio en este sistema no es la misma. Entonces, no puedo analizar este problema como un problema de un sistema, sino tiene que ser de un volumen de control, ya que la masa que nosotros tenemos ahí es variable, es una masa variable. Entonces, mi volumen de control, que sería el barco, pues tengo que analizarlo con este método, esta herramienta de ecuaciones de conservación. Bien, voy a explicar brevemente lo que ustedes debieron de haber leído, el teorema de transporte de Reynolds. Imaginen ustedes que en esta superficie roja es un volumen de control, la tobera, el barco, lo que ustedes seleccionen. Y ese volumen de control en el tiempo t, y por ese volumen de control hay un cierto campo de flujo. ¿Qué significa esto? Que algo lo está atravesando, un flujo másico. Entonces aquí hay un flujo. En el tiempo t igual a 0, este volumen de control contiene una cierta masa. Esa masa va a ser mi sistema, la que contiene mi volumen de control en el tiempo igual a 0. Como el
el volumen de control está inmersa en un campo de flujo, esa masa que ocupaba originalmente el interior del volumen de control se ha desplazado. Por un lado, ha entrado al volumen de control y por otro lado, ha salido del volumen de control. Y entonces, esta masa que se ve aquí con línea punteada es el sistema. Entonces, un sistema ha abandonado una parte del volumen de control. El teorema de transporte de Reynolds nos dice que las variaciones o la rapidez de crecimiento de alguna propiedad, yo no sé cuál propiedad sea esta, va a ser igual a esa propiedad contenida en el tiempo t igual a 0, más la propiedad en el tiempo t más el pequeñísimo incremento de tiempo que yo estoy considerando, un delta t. Y entonces esta es la rapidez de crecimiento de la propiedad que yo estoy analizando. Esa propiedad la tengo que dividir en dos partes para mi volumen de control. Una, lo que queda dentro del volumen de control, que sería esto, se le conoce con nombre de rapidez de crecimiento de la propiedad n por unidad de masa contenida en el volumen de control. Y la otra, lo que entró y salió de mi volumen de control. En la parte superior salió una parte de esa masa o de esa propiedad, y en la parte inferior entró otra cantidad. Entonces, a esa propiedad se le conoce con el nombre de flujo neto. Flujo neto de la propiedad que estoy analizando por unidad de masa a través del volumen de control. Entonces, eso que está ocurriendo lo vamos a interpretar nosotros como lo que sale menos lo que entra, o al revés, lo que entra menos lo que sale, dependiendo de cuál sea mi sistema de referencia. Si ustedes siguieron el procedimiento en su libro, este planteamiento que hacen aquí, cada uno de estos elementos se va descomponiendo en alguna parte y esos elementos pues están comprendidos en estas secciones. Entonces, el resultado, la consecuencia de este planteamiento es el siguiente. El teorema de transporte del señor Reynolds, que dice que la rapidez de crecimiento de la propiedad n, ahorita vamos a ver qué propiedad es esa, rapidez de crecimiento de la propiedad n contenida en el sistema va a ser igual a la rapidez de crecimiento de la propiedad n por unidad de masa en el volumen de control, más el flujo neto, esta integral es flujo neto, de la propiedad n por unidad de masa a través de la superficie de control. Entonces, lo que cambió en mi sistema de esa propiedad lo voy a tener representado por dos variables. Una, lo que ocurre en el volumen de control en ese tiempo, y la otra, lo que entró y salió de mi volumen de control a través de la cáscara que lo protege, es decir, la superficie de control. Entonces, esta cosa que está aquí, esta expresión, esta ecuación, nosotros le vamos a conocer con el nombre de teorema de transporte del señor Reynolds. Y nuestro trabajo ahora va a ser aplicar este teorema de transporte del señor Reynolds a las propiedades que nosotros conocemos: masa, energía, cantidad de movimiento y momentum de la cantidad de movimiento. Las próximas sesiones, hoy vamos a ver una parte de la teoría, entonces voy a mostrar cómo se obtiene cada una de ellas y posteriormente entraremos ya al detalle en cómo se aplican en la solución de problemas. Al menos para la gran mayoría de los problemas necesito saber dos ecuaciones.
conservación de la masa y conservación de la energía. Esas dos ecuaciones son las que en proporción más se aplican a problemas en ingeniería. Por supuesto que la conservación del momentum es importantísima y también hay muchísimos lugares donde nosotros vamos a ver que la vamos a tener que aplicar para poder obtener algún resultado. Bien, necesito entonces que ustedes comprendan el significado físico de esta expresión. Rapidez de crecimiento de la propiedad n contenida en el sistema va a ser igual a la rapidez de crecimiento de la propiedad n, esta es la propiedad n por unidad de masa, contenida en el volumen de control, más el flujo neto de la propiedad n por unidad de masa a través de la superficie de control. Entonces, eso necesitan ustedes recordarlo siempre. ¿Y cuál es su forma matemática de expresión? Si se dan cuenta, este término que está acá es un valor numérico, es un número. Este de acá también es un número, pero está formado por un producto escalar. Entonces, el producto del vector normal de área por el vector velocidad nos va a dar un escalar. Eso lo podemos ver nosotros acá. Yo tengo el vector normal de área, esta línea de color, tengo el área y entonces atravesó una cierta parte, un cierto flujo, esta pequeñísima área diferencial de área. Entonces yo tengo un flujo que entra y un flujo que sale a través de mi superficie de control. Bien, vamos entonces a aplicarlo esto a nuestras ecuaciones básicas, nuestras ecuaciones elementales. Primera ecuación. Ecuación de conservación de la masa. La masa m. La ecuación de conservación de la masa para un sistema dice que la rapidez de crecimiento de la masa contenida en el sistema es nulo, es decir, es cero. De ahí sale eso de que la masa no se crea ni se destruye. Bien, esta es mi principio de conservación de la masa para un sistema. Bien, en el teorema de transporte, n, la n que yo tengo aquí, esta n, la voy a sustituir por m. Y la eta que aparece acá, aquí y aquí, la voy a sustituir por un 1. ¿Por qué? Porque es la propiedad n por unidad de masa. Masa entre masa va a ser la unidad. Por lo tanto, al hacerlo, fíjense ustedes, la rapidez de crecimiento de la masa contenida en el sistema dice que es nulo. Entonces, aquí debo de poner un 0. Es igual a la rapidez de crecimiento de la propiedad n por unidad de masa. Entonces, pondría yo el 1 y entonces únicamente va a quedar la integral de la densidad por el diferencial de volumen. Esto que está aquí, esto que aparece acá, es la rapidez de crecimiento de la masa en el volumen de control, más el flujo neto de la masa, fíjense, flujo neto de la masa a través de la superficie de control. ¿Cómo sé que densidad por diferencial de volumen es masa? Pues sustituyan ustedes aquí las dimensiones. ¿Qué dimensiones tiene la densidad? Masa entre volumen. ¿Y qué dimensiones tiene el volumen? Pues de volumen. Entonces, si ustedes sustituyen las dimensiones, nos va a quedar masa por unidad de tiempo. ¿Y qué es la masa por unidad de tiempo? Flujo másico. Flujo másico. Otra expresión que vamos a tener que trabajar mucho. Flujo másico. Bien,
Si el flujo es permanente, es decir, que no hay variaciones con respecto del tiempo del flujo, este término se nos hace cero. Y además, si yo considero que la densidad del fluido permanece constante, es decir, voy a hablar de un líquido, entonces el primer término de esta expresión es nulo y el segundo término me quedaría la expresión así. Pero como la densidad es constante, la puedo sacar de esta integral. Como la densidad es constante, porque eso dice el enunciado del problema, entonces yo la saco de la integral y me quedaría únicamente que sería la densidad por el producto de la velocidad por el vector de área. Y entonces eso nos va a dar como consecuencia algo que vamos a tener que analizar a profundidad. Bien, vamos a suponer que la densidad no permanece constante, que voy a hablar de un fluido cuya densidad puede o no puede variar. Esa es otra cosa, pero en este caso no. Voy a tomar el caso general en que no varía. Entonces, la superficie de control que ha atravesado ese flujo va a estar rodeado por una parte donde entró y otra parte donde salió. Si ustedes lo ven acá, por una parte, por una sección entró y por otra sección salió. Eso nosotros lo vamos a tener que reinterpretar entonces como lo que sale a través de la superficie 2 y lo que entra a través de la superficie 1. Entonces, como es la sumatoria, pues yo voy a tener la suma de todos estos productos. ¿Qué me va a dar la integral del diferencial de área, que es la única variable? Pues el área de entrada, o en este caso, perdón, el área de salida. ¿Y qué me va a dar la integral del diferencial de área? Pues el área de entrada. Entonces, ¿cuál es el significado físico? Que el flujo que entra es igual al flujo que sale. En un flujo permanente, en un volumen de control, siempre lo que entra va a ser igual a lo que sale. Eso debe de ser bien entendido. De tal forma, entonces, que la integral de esto pues va a ser el área 2 y la integral de esto va a ser el área 1 multiplicado por la densidad y por la velocidad tanto a la entrada como a la salida. Y entonces mi expresión me queda de esta forma. Y esto que yo tengo aquí, se le va a conocer con el nombre de flujo másico. Flujo másico. Y si el fluido, regreso otra vez al planteamiento original, si el fluido es de densidad constante, es decir, que es un fluido incompresible, entonces estas densidades son iguales, las puedo yo eliminar, y entonces me quedaría únicamente el producto de la velocidad por el área. Ese producto de velocidad por el área, para nosotros va a ser caudal o flujo volumétrico. Caudal o flujo volumétrico. Y va a ser igual a el área por la velocidad de la sección por donde está pasando ese fluido. Entonces, esta es la ecuación de conservación de la masa para un volumen de control que tiene flujo permanente, condición flujo permanente, y densidad del fluido constante, es decir, un fluido incompresible. ¿Cuándo hablamos de fluidos incompresibles? Pues para todos los líquidos, todos los gases son compresibles. Todos los gases son compresibles en mayor proporción que los líquidos. Por lo tanto, su densidad va a depender de las características termodinámicas que nosotros tengamos en nuestro problema. Si el fenómeno es de temperatura constante,
esa densidad no varía. Pero si no es de temperatura constante, la densidad del fluido sí va a variar y por lo tanto debo yo de considerar en mi expresión acá cómo varía esa densidad con respecto a la temperatura. Y entonces debo de modificar mi ecuación. Bien, esta jóvenes, es la ecuación de conservación de la masa para un volumen de control. Esta, o esta, o esta. Ecuación de conservación de la masa para un volumen de control. ¿Alguna duda de ella? ¿Alguna pregunta? No preguntas. Perfecto. Muy bien. Pasemos entonces a la segunda ecuación que nos interesa. La segunda ecuación que nos interesa es la ecuación de conservación de la energía, que dice que el caudal no es cierto, que el calor menos el trabajo va a ser igual a la diferencia de energías, es decir, la energía final menos la energía inicial. Para mi teorema de transporte de Reynolds, N va a ser la energía. Y esa energía por unidad de masa ahora va a ser N, la E minúscula. La energía por unidad de masa, eta, va a ser E minúscula. Entonces, la rapidez de crecimiento de la energía contenida en un sistema va a ser igual a la rapidez de crecimiento de la energía por unidad de masa contenida en el volumen de control, más el flujo neto de la energía por unidad de masa a través de la superficie de control. Esa va a ser mi ecuación, mi teorema de transporte de Reynolds para la ecuación de conservación de la energía. Ahora viene la parte interesante. Pongan mucha atención. Esta parte no tiene mucho que ver con ustedes, sin embargo, más adelante van a tener que verlo a profundidad. La primera, como yo voy a sustituir aquí el calor y el trabajo, ¿qué voy a tener como consecuencia? Que este calor va a ser flujo de calor. Ese flujo de calor lo voy a entender yo, lo voy a poner como una Q con un puntito arriba. Y va a ser flujo por calor. Y entonces aquí cambio el nombre. La transferencia de calor ocurre de tres maneras diferentes: por conducción, por convección y por radiación. Para nosotros, en este momento, en esta asignatura en mecánica de fluidos, todas estas formas de transferencia de calor, de conducción, convección y radiación, las vamos a agrupar en un solo término. Y ese término será flujo de calor o transferencia de calor. Bien, ¿de qué depende cada uno de ellos? La transferencia de calor por conducción se va a dar siempre en sólidos, únicamente. La transferencia de calor por conducción se va a dar en sólidos. Ejemplo, tomen ustedes una varilla metálica, pongan esa varilla metálica en una flama y el calor que está recibiendo la varilla debido a esa flama, pues se va a ir transfiriendo a través del metal. Entonces, rápidamente va a llegar a mi mano. Bueno, va a depender de la longitud, por supuesto, pero en un tiempo muy corto llegará a mi mano y va a ser imposible que yo la siga manteniendo. Voy a tener que soltarla. Entonces, la transferencia de calor por conducción únicamente se da en sólidos. La transferencia de calor por convección únicamente se da
En gases y líquidos, la transferencia de calor por vista de del puntero, acá está. La transferencia de calor por convección únicamente se da en fluidos, en líquidos y gases. Por ejemplo, si yo tengo algo caliente aquí, ¿qué le hago? Le soplo. ¿Para qué le soplo? Pues para que eso algo caliente pierda calor. ¿Cómo va a perder el calor? Pues le voy a robar el calor con el aire que yo le estoy inyectando y se lo va a llevar. Entonces, esta pérdida de calor fue por convección en el aire que le puse. O si yo lo quiero enfriar rápidamente, lo meto en agua o en algún otro fluido y entonces es el elemento caliente, si el fluido está a diferente temperatura, pues va a perder energía. Ahí voy a tener transferencia de calor por convección. Y para la radiación no necesito un medio. La radiación se puede llevar a cabo en el vacío. Entonces, estas tres formas de transferencia de calor por conducción, convección y radiación, en mecánica de fluidos las vamos a agrupar en un solo término y le vamos a llamar flujo de calor. Flujo de calor. Y va a ser la Q con un puntito. Bien. Trabajo. Siguiente parte. El trabajo por unidad de tiempo para nosotros va a ser una potencia. Y esa potencia la vamos a dividir en dos partes importantes. Una, la que le vamos a llamar nosotros trabajo de flujo y se define como la sumatoria de todos los pequeños trabajos de flujo que me ocasiona el paso del fluido multiplicado por el tiempo. Entonces, ese es el trabajo de flujo. Y el segundo término, el trabajo de flecha. ¿Qué es una flecha? Pues una flecha es un elemento que está girando y en ese elemento que está girando le puedo yo conectar algo, un rodete, por ejemplo, y entonces ese giro le va a transferir energía al fluido que entre y que sale por ese elemento. Y entonces yo tendría dos cosas importantes aquí. Uno que se debe al flujo, este de acá, y el otro que se va a deber a un medio mecánico. Este medio mecánico siempre va a ser una flecha. Y esa flecha, o en su extremo de la flecha, le voy a poner yo otro elemento. El elemento que le pongo, por lo general, es un rodete. Es un rodete. Bien. Cuando yo sustituyo estos dos elementos en mi ecuación de conservación de la energía, pues entonces voy a ir modificando mi ecuación de tal manera que voy a llegar a algo que a mí me conviene obtener, que es la ecuación de conservación de la energía para un volumen de control. Pero me falta otro elemento, la energía por unidad de masa. Esta energía por unidad de masa, nosotros sabemos que está compuesta por la energía potencial o geodésica, energía potencial o geodésica, la energía cinética o la energía interna contenida en mi elemento. Entonces yo tengo tres componentes importantes. La energía por unidad de masa será energía potencial o geodésica, energía cinética, es decir, la que se debe a los cambios de velocidad, y energía interna. Esta energía interna, pues por lo general, se va a deber a una diferencia de temperaturas. Entonces, eso es energía interna. Si yo sustituyo estos elementos que conozco ahora
acá, en mi ecuación de conservación de la energía, vean el chorizote que sale, el cual significa que el flujo de calor menos el flujo de trabajo contenidos en el sistema va a ser igual al flujo de energía a través de la superficie de control, no, sí, a través de la superficie de control, tanto a la entrada como a la salida, si el problema se lleva a cabo en condición permanente, es decir, en condiciones de flujo constante. Este término que aparece aquí, si se dan cuenta, yo no lo he puesto acá. No entró. ¿Por qué? Porque voy a suponer que únicamente voy a aplicar esta ecuación de conservación de la energía a casos de flujo permanente. Casos de flujo permanente. Bien, observen otro detalle más, que aquí únicamente estoy colocando el trabajo de flecha. Y el trabajo de flujo lo pasé al otro lado de la integral y está aquí. Este es mi trabajo de flujo. ¿Qué le hice? Pues nada. Como yo tengo la integral de la densidad por la velocidad por el área, o sea, esta parte ya la tengo yo. Y entonces lo que tengo que agregarle ahora únicamente pues sería el término de trabajo de flujo. Ese término de trabajo de flujo pues es este elemento y lo paso yo para acá. Y entonces esa es la consecuencia de mi ecuación. Bien. Pero esta ecuación todavía no la puedo aplicar, todavía está demasiado complicada. La ecuación a aplicar es cuando yo ya le pongo las condiciones para las cuales voy a estar resolviendo mi sistema. Este sistema será resuelto para un volumen de control, que tiene única y exclusivamente una entrada y única y exclusivamente una salida. 2. Va a ser aplicada en condiciones de flujo permanente. En condiciones de flujo permanente. 3. Todas las cantidades de variaciones de calor que yo tenga, absolutamente todas, de flujo de calor, van a ser consideradas en un solo elemento, que le voy a llamar yo flujo de calor. Independientemente de la forma que tenga ese flujo de calor, si es por conducción, convección o radiación, va a ser un solo elemento. Y número 4, yo voy a considerar que la energía cinética, como no tengo forma de saber cuánto vale exactamente porque no he hecho su integración, entonces voy a suponer que voy a ser afectado por un cierto elemento, una cierta constante, donde esa constante va a valer la unidad, pero podría valer tener otro valor, podría. Para nosotros, en nuestra ecuación general, el valor de la constante alfa 1 y el valor de la constante alfa 2 van a ser iguales a la unidad. No va a haber factor de corrección para la energía cinética. Bien, otro detalle más. Las variaciones de energía interna, esta de acá, la U1 y la U2 que está acá, más las variaciones de la rapidez de crecimiento del calor en el volumen de control, los voy a agrupar todos en un solo término. Los voy a agrupar todos ellos en un solo término. Ese término se va a conocer con el nombre de irreversibilidades. Irreversibilidades. Esas irreversibilidades es el incremento de entropía, si se dan cuenta aquí en mi expresión,
es el incremento de entropía que yo tengo en mi volumen de control como consecuencia de ese flujo. Entonces, todo este elemento va a ser la variación de entropía. Y esa variación de entropía la voy a conocer yo con el nombre de pérdidas del sistema o del volumen de control. Pérdidas del sistema o del volumen de control. De tal manera que la ecuación de conservación de la energía para una entrada y una salida en condiciones de flujo permanente va a ser igual a la energía contenida en la sección 1, que va a ser igual a la energía contenida en la sección 2, más el trabajo de flecha, este de aquí va a ser trabajo de flecha, y más las pérdidas de energía que yo tenga por haber llegado desde 1 hasta 2 en mi volumen de control. Esta es la ecuación de conservación de la energía. Ese es el nombre oficial real. En hidráulica, los compañeros civiles van a manejar otra nomenclatura. A esta ecuación le van a llamar ecuación de Bernoulli. ¿Por qué? Pues por herencia. Pero Bernoulli es una ecuación extremadamente vieja. No tiene conceptos modernos. Bernoulli es una ecuación totalmente teórica. Ecuación de conservación de la energía no es teórica. Y entonces ellos, en ingeniería civil, a esta ecuación le llaman con el nombre de ecuación de Bernoulli compuesta. Ecuación de Bernoulli compuesta. Está mal aplicado el término, porque Bernoulli se aplica a un fluido ideal, es decir, aquel cuya viscosidad es nula. Y si no tiene viscosidad, pues entonces no tiene pérdidas. Este término se elimina. Y entonces ahí es donde empiezan sus dificultades con nuestros amigos. Para nosotros, acá, en mecánica de fluidos, le vamos a llamar ecuación de conservación de la energía, no Bernoulli. Ya en su momento ustedes, ingenieros civiles, pues van a tener que cambiar su nomenclatura a otros elementos, a otras formas de expresión de este término. Va a ser la ecuación de conservación de la energía para nosotros y hasta ahí. En hidráulica le van a llamar Bernoulli, pero por favor, acá no lo hagan. No es correcto, es diferente. Bien, esta ecuación de conservación de la energía, nosotros, en combinación con la ecuación de conservación de la masa, la vamos a aplicar a la primera sección de problemas. En la segunda sección de problemas que vamos a tener, van a ser para ecuación de conservación de la cantidad de movimiento. Pero resulta que en esta ecuación de conservación de la cantidad de movimiento vamos a aplicar las otras dos ecuaciones, ecuación de conservación de la masa y ecuación de conservación de la energía. Y cuando nosotros las tengamos completas las tres, entonces con eso ya podemos resolver prácticamente cualquier problema de mecánica de fluidos que se nos presente. Con estas tres ecuaciones, podemos resolver casi la totalidad de los 100% de problemas que nosotros tengamos en ingeniería, de ecuación de conservación de masa, energía y cantidad de movimiento. Bien, vamos a ver en qué consiste esto. El volumen de control que voy a aplicar yo es este de color rojo. Lo que rodea el volumen de control es la superficie de control y se supone que está entrando algo y está saliendo algo.
Entonces, este sería mi volumen de control. Por lo tanto, a partir del teorema del señor Reynolds, la rapidez de crecimiento de la propiedad N contenida en el sistema, ¿qué va a ser? Pues la sumatoria de todas las fuerzas externas, porque esta expresión es igualita a esta que está acá. Entonces, N, la propiedad N, va a ser igual a la masa por la velocidad, cantidad de movimiento. Y eta, que es la propiedad de N por unidad de masa, será entonces la masa por la velocidad dividido entre la masa. Masa con masa se nos va, este término con ese término se nos va, y entonces la propiedad eta únicamente será el vector velocidad. De tal forma que cuando yo sustituyo en mi expresión, me va a quedar de la siguiente manera. La sumatoria de todas las fuerzas externas que actúan en mi sistema, ojo, sumatoria de todas las fuerzas externas que actúan en mi sistema, van a ser iguales a la rapidez de crecimiento de la cantidad de movimiento en el volumen de control, más el flujo neto de la cantidad de movimiento a través de la superficie de control. Y a esta ecuación, pues yo le puedo hacer las simplificaciones que yo requiera. Hay muchísimas. Flujo permanente, primer término se nos va, fluido de densidad constante, pues nos ayuda. El vector velocidad, observen que ustedes que acá, ahora nosotros tenemos un producto de un vector por un escalar. Un vector por un escalar. B punto de A es un escalar. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de esto? Pues un vector. Y justo una fuerza, pues es un vector. Fuerza es un vector. De tal manera que entonces, si yo tengo todo esto en mente, voy a poder ir avanzando en la obtención de mi ecuación. ¿Cuántas fuerzas externas actúan en un sistema? ¿Cuántas fuerzas externas actúan en un sistema? Normalmente actúan dos tipos de fuerzas externas. ¿Cuáles son estas? Una que les voy a llamar yo fuerzas másicas y otra que van a ser las fuerzas de superficie. La fuerza másica va a ser la ejercida por un campo. Un campo, por ejemplo, campo magnético, un campo gravitacional, un campo, ¿cómo le llaman? Magnético y algunos otros tipos de campo que tenemos. Y las fuerzas de superficie nada más van a actuar una. ¿Cuáles son estas? Las fuerzas provocadas cuando son normalmente a las superficies de control. Las tangenciales no las vamos a considerar porque esas nos dan movimiento. Pero resulta que ahora sí van a aparecer esas fuerzas de superficie, van a aparecer en la superficie estática y en la superficie que se está moviendo. ¿Cuánto valen? Adquieren el mismo valor que la fuerza aplicada, pero tiene un valor, y entonces esas fuerzas pues debo de considerarlas yo acá. De tal manera entonces que mi ecuación de conservación de la cantidad de movimiento dice que la sumatoria de todas las fuerzas externas que actúan en mi sistema va a ser igual a las fuerzas másicas más las fuerzas de superficie, y eso es igual a la rapidez de crecimiento de la cantidad de movimiento en el volumen de control, más el flujo neto de la cantidad de movimiento a través de la superficie de control. Y estas son las expresiones que nosotros necesitamos. Estas fuerzas, si yo las multiplico con respecto a un brazo de palanca tomando en consideración un punto de apoyo, pues voy a tener un momentum. Ya lo dijo algún
pensador antiguo. Dame una palanca y un punto de apoyo y moveré al mundo. Y efectivamente es eso, la conservación del momentum de la cantidad de movimiento. Si ya tengo yo una fuerza y esa fuerza quiero saber su efecto sobre un punto, pues lo único que tengo que saber es cuál es su distancia normal a esa fuerza y ya voy a saber qué va a provocar en mi punto esa fuerza. Ejemplos de estos, pues hay infinidad, ¿no? El cuerpo humano es uno clásico y característico. Todas las articulaciones que nosotros tenemos, absolutamente todas, funcionan con este principio. El hombro, el codo, la muñeca, las falanges, todas ellas funcionan con este principio. Las piernas, el tronco, acá esta parte aparentemente no tiene movimiento, sin embargo, está compuesto por elementos elásticos. Mi abdomen, por ejemplo, crece y disminuye. Mis pulmones igual están moviéndose, expandiéndose y comprimiéndose para lograr su movimiento. De tal manera que entonces yo tendría una expresión para ese momentum de esta magnitud. Y pues lo más sencillo, ¿no? ¿Cuánto vale el momentum de la cantidad de movimiento? Pues la fuerza por la distancia. Y ya con eso lo vamos nosotros a poder resolver. Bien, estas son las 4 ecuaciones de conservación para un volumen de control. Recuerden, en la ecuación de conservación de la energía metimos 2. Todo lo que tiene que ver con variaciones de energía y lo que tiene que ver con lo que nos está generando entropía. Primera y segunda ley de la termodinámica. Y esa generación de entropía nos da como consecuencia las pérdidas. Bien, nos falta una sección más de teoría, que es la de álabes. Pero eso de los álabes lo voy a ver en su momento. Por el momento hasta ahorita, con esto sería suficiente para ustedes. Y eso sería lo que vamos a ver. Pero la teoría de álabes, que es la última parte, está de acá, aplicada a rodetes, la vamos a ver en la sesión antes de empezar a resolver sus problemas. Bien, jóvenes, ya sé que tienen 1000 preguntas, porque es muy difícil el concepto. Necesito que ustedes lean, ahorita no, porque ahorita estamos inmersos en nuestro próximo examen del viernes, pero después del viernes, después de que salgan de su examen, por favor, pónganse a leer con mucho cuidado esta sección porque la vamos a aplicar a nuestros problemas. Esos problemas los vamos a empezar a resolver el próximo día lunes. Lo que quiero que veamos ahora nosotros acá son las cosas que vamos a necesitar para el examen. Les envié por correo electrónico a todos. Si a alguno de ustedes no le llegó este documento por correo, necesito que me lo diga porque así les voy a hacer llegar el examen. Son las reglas para el examen y son las reglas que ustedes y yo vamos a seguir. Desde ahorita se las voy a decir y quiero que ustedes, en el momento en que tengan una duda, en ese momento me la hagan inmediatamente, por favor. Si ya tienen su documento a la mano, qué bueno. Y si no, bájenlo, por favor, bájenlo de su correo electrónico. Si alguno de ustedes, de los que están presentes, que son ¿cuántos vi? 29. ¿Cuántos hay? 29 personas. Si alguno de estos 29 personas, que es más o menos lo que han estado entran de ese orden, de 25 a 32, creo es el máximo que he tenido. Si alguno de ustedes no lo recibió, pero antes cheque por favor su correo, avíseme, porque si no lo recibió, va a tener problemas
cuando reciba su examen, porque esta va a ser la forma en la cual yo les voy a hacer llegar el examen el día viernes. Bien, por favor, vamos a revisar estas reglas y ustedes en el momento que tengan una duda, me preguntan inmediatamente, por favor. Debe de quedar clarísimo esto. Bien, primero, van a recibir su correo, su examen por correo electrónico. Este correo electrónico es el oficial.